there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, perdón, Joseph Larson, Sean Murphy y ustedes. Le damos gracias a Dios por lo que está pasando. Gracias por el programa, gracias por ustedes y espero que permanezcan con nosotros. Como la mayoría de ustedes saben, estamos en Gálatas y continuaremos donde nos quedamos hoy, o más bien ayer, con el capítulo 1, versículo 19, o 2, versículo 19. Lauren. Sí, quiero mencionar dos. Primero, noviembre 4, 5 y 6, Grace y yo vamos a estar viajando a People's Tabernacles Church en Savannah, Tennessee. Sí, me encantó. Sí, siempre canta bien. Siempre Bien. canta Grace, bien. sí, amén. ¿Ella cómo? Siempre canta bien. Lo siento, no escucho. Sí, Grace siempre canta. Sí, el cumplido 3 veces, Así sí. excelente. Excelente manera de anunciar Sí, ya la carrera sabe. de su hija, Estoy ¿verdad? trabajando en eso. Quiere decir que a usted no le importa qué le pasa a Joseph, ¿verdad? Oh, él hace un buen trabajo también. ¿Será eso por accidente o cómo? No, Yo viajo solo, dice él. sí. Sí. Grace y yo vamos a estar en People's Yo no voy Tabernacle. a... Sí, Joseph No quiere estoy ir, tratando de puede comenzar venir. incendios por acá. Puedo, Sí, puedo, puedo notarlo. sí. Hay que meterme en medio de los dos, sí. Voy a ir a estar con el pastor Josh y Ashley Franks con Grace el 4, 5 y 6 de noviembre. Grace va a ministrar viernes a las 7 de la noche, el domingo a las 10:30 de la mañana, con una conferencia de damas. Y el sábado en la tarde voy a ministrar a las 6 de la tarde y a las 10:30 de la mañana. El 4 96 a noviembre. Y después, el 11 al 13 de noviembre, voy a ir a Crossway Church. El pastor Curtis Hutchison. Vamos a tener 4 servicios: viernes a las 7, sábado a las 10 de la mañana una enseñanza, a las 6 de la tarde un servicio y a las 10 de la mañana el domingo. 4 y 6 de noviembre, Savannah, Tennessee. 11 al 13 de noviembre, Queen City, Texas. Hágase parte de esos servicios si puede. Díganle a Curtis de mi parte que esos cheques de diezmo están bastante Se lo voy a ligeritos. mencionar a él, sí. Me siguen pidiéndome que le diga lo mismo a ya usted, pero veo. yo creo que lo perdí. Bueno, dígale que está al revés el Oh. asunto. Se lo voy a mencionar. Pero aunque yo estoy herido, no voy a decir Oh, le nada doy más. gracias. Sean. Sálvanos, Sean, No por tengo favor. nada, lo siento. Nada hasta en diciembre. Bueno, Joseph. Sí, señor. El próximo fin de semana voy a estar ahí con el pastor Steve Comstock en Diboll, Texas. Berg, Texas es la dirección oficial, pero First Assembly of God, Diboll, solo el 5 de noviembre a las 7 de la noche. Y en noviembre 10 y 11, jueves y viernes, voy a estar en True Gospel Holiness Church en Kings Mountain, Carolina del Norte, jueves y viernes a las 7 de la noche. Venga y esté con nosotros. Excelente, Dave. Amén. Mañana en la noche, Charlie y yo vamos a estar en Kensett, Arkansas. We are the Cross Church. Russell y Kim Marion son los pastores. 7 de la noche el viernes. Sábado a las 10 de la mañana vamos a estar hablando del matrimonio. Si tiene alguna pregunta del matrimonio, mi esposa puede contestarle. 7 de la noche el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Así que mañana en la noche, Kensett, Arkansas. ¿Tienen ustedes diferentes reuniones donde ustedes van sobre matrimonio y familia? Cuando lo desean. Ya veo. Josh. Cuando mi esposa puede acompañarme. Respuesta inteligente, sí. Sí, el 6 de noviembre, Galen, Louisiana, la iglesia Galen International Church. Domingo en la mañana a las 10, ahí en Galen, Louisiana. Así que esté con nosotros en unas semanas. 19, por favor, del capítulo 2 del libro de Gálatas, Dave. Porque yo por la ley
Cristo ha guardado perfectamente la ley y ha sufrido su pena justa todo por mí. Soy muerto a la ley. La ley no está muerta, pero yo estoy muerto a la ley en virtud de haber muerto con Cristo. Para vivir a Dios. Indica aquello que solo puede ser hecho por Cristo y nunca según la ley. Y miren, Jesucristo guardó la ley perfectamente. No necesitaba hacerlo, mas lo hizo por nosotros. Y esa era una de las razones por las que Él vino. Primeramente para guardar la ley, en segundo lugar para derramar la vida de su sangre en la cruz del Calvario. Pero Él lo hizo sin fallar ni una sola vez. Y esa perfección fue dada a todos los creyentes. Cualquiera que acepte a Cristo es visto hoy de parte de Dios como guardador de la ley, en vez de quebrantador y violador de la ley. Sin embargo, todos la hemos violado terriblemente. Pero cuando venimos a Cristo, tomamos sobre nosotros su perfección. Quiero que entiendan eso. Somos vistos por Dios como que jamás violamos la ley. A esto se le llama justificación. Justificación por fe. Es la única manera de poder tenerlo por fe. No podíamos ganarla, no podíamos negociarla, no depende de negocios, sino de lo que Jesucristo hizo. Y entendamos esto, Él lo hizo por nosotros. Cuando el pecador acepta a Cristo como su Señor y Salvador, la perfección que Jesucristo compró con su propio estilo de vida se convierte en algo nuestro. Somos vistos por Dios como cumplidores de la ley y no violadores de la ley. Porque la pena de la ley era muerte. Si usted violaba la ley, era muerte. Y el Antiguo Testamento, lo diré en un momento ya bien, los sacrificios permanecían siendo una ayuda hasta que Cristo vino. Habían personas salvas antes de la cruz, pero solamente por fe en lo que esos sacrificios representaban. La sangre de toros y machos cabríos no podía quitar pecados. Eso tenía que ser por medio de la cruz. Pero gracias a Dios que la cruz eliminó todo tal y completamente. Ahora, como he dicho, los que aceptan a Cristo delante de Dios son cumplidores de la ley. ¿Quiere añadirle algo usted a eso, Loren, o no? Bueno, puedo mencionar dos cosas. Pablo siempre usaba la ley como algo válido de su ¿A enseñanza del qué se nuevo refiere pacto. con eso? Bueno, todo lo que él enseñaba señalaba de regreso a la ley para comprobarla como algo que podía ser aceptable. Muchas veces fue acusado de no estar conectado a la ley y produciendo su propia versión de una relación con Dios. Pero él siempre se unía a su teología, unía a su sistema de creencia de regreso al Antiguo Testamento a través de la ley y los profetas. Justicia sin la ley se manifiesta ahora, se testifica a la ley y los profetas, así como un ejemplo. Discúlpeme, permítame interrumpirlo rápidamente. ¿A qué se refiere cuando él dice que por la ley estoy muerto a la ley? ¿Cómo puede estar muerto a la ley por la ley? Bueno, la ley profetizaba la ley, la muerte de Cristo. Esa era información que la mayoría de los judíos no sabían. Y lo que iba con el comentario es que todo lo que se encuentra en el nuevo pacto, las provisiones, fue profetizado o en tipo presentado por la ley. Entonces lo que estaba haciendo Pablo ahora es que había declarado que yo por la ley, siguiendo la ley, entendiendo la ley, yo me he muerto a la ley. Ahora, muerto tiene que ser entendido en términos de una relación. La ley no está muerta.
no ha sido erradicada o eliminada, pero la relación que una vez estaba uniendo Pablo a la ley ya había terminado, ya no estaba bajo la autoridad una relación a la ley que Sí, tenía antes, entonces está muerto a la ley. La ley lo correcto. profetizó. Esa es la respuesta. Él está muerto a la ley. Jesús la guardó en su lugar. Eso es cierto, sí. Entonces su autoridad y la autoridad de la ley, que en realidad, de acuerdo a Romanos 7, fue su primer esposo, o primera esposa si lo miramos en el área del matrimonio. Entonces, él estaba muerto a la ley a través del cuerpo de Cristo. Él fue libre de la autoridad de la ley y la responsabilidad a la ley, uniéndose con Cristo y literalmente siendo crucificado con Cristo es donde él va Entonces adelante. la ley realmente no tuvo que ver con su vivir para Dios. Pablo dijo en Timoteo, y tiene razón, pero quiero decirlo de esta manera. Él dijo en Timoteo que la ley es bueno si el hombre lo usa justamente. La ley, como usted ya dijo, señalaba a tipos y sombras. La ley estaba lleno de tipos y sombras, y cuando hablamos de la ley, los profetas, estamos hablando de todo el Antiguo Testamento. Entonces, en todo del Antiguo Pacto señalaba la naturaleza de Dios. Todavía es cierto, donde Dios no le gustaba el divorcio, donde Dios no odio, asesinato, todas esas cosas son indicativos de la naturaleza de Dios. Son ciertos hoy también. Son leyes morales. Sí, todo lo que define la naturaleza y el carácter de Dios es cierto y podemos usar eso para definir lo que es lo malo, etcétera, etcétera. Pero uniéndolo a la ley mosaica, a lo de las reglas de separación, fiestas y todo eso. Para Pablo todo eso se había terminado, era absoluto. Y el tipo y las sombras que representaba había llegado y había proveído para nosotros lo que esas provisiones en el antiguo pacto nos había prometido. Y los judaizantes no estaban felices con esa enseñanza en lo absoluto. No, él estaba diciendo básicamente en mi mente y mientras estaba estudiando, tal vez los hermanos tenían otra cosa, pero él ha llegado a la conclusión de estar muerto por la ley, por el estudio de la ley en sí, le proveyó a él con la revelación que le proveyó con la teología del nuevo pacto. Bueno, pero él descartó la ley por completo, ¿verdad? Sí, Aparte de la parte moral. sí, pero tenemos que tener cuidado porque el Antiguo Testamento todavía es importante para nosotros. Pablo diría en Romanos 3:21. Pero ahora la justicia sin la ley se manifiesta siendo manifiesta la justicia de Dios testificando por la ley y por los profetas. Entonces, él le dio instrucciones a los creyentes del nuevo pacto. Era citas del nuevo pacto, del antiguo pacto en 2 Corintios dijo, salid de ellos y separados. Esa es una cita de la ley. Entonces, De la él ley. no lo desecha en el sentido de que es algo que no nos puede ayudar ahora, pero sí empuja duro para que entendamos cuál papel la ley debería jugar y cuál papel no debería jugar en nuestra vida. Todavía creemos leyendo el Definitivamente. Antiguo Testamento. Pablo también lo creyó, pero no creía en la idea de que la autoridad de la ley mosaica, que era para la gente del Antiguo Pacto, no es mi Ujú. pacto. Todavía es mi responsabilidad. Eso es lo que Pablo estaba tratando en contra. Para aclarar, lo que usted dijo es muy importante y excelente. Vemos la totalidad del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y no descartamos eso porque antes de que la ley mosaica fuese, fijémonos en las promesas de Dios que habían Seguro. llegado y aún hay muchas profecías que no se habían cumplido con respecto a Israel y muchas cosas que están por venir. Así que no podemos descartar el Antiguo Testamento. Tristemente, hay personas en la iglesia que lo han hecho. No lo han hecho, sí. Específicamente en este texto, cuando nos fijamos en la ley mosaica y nos fijamos en guardar esa ley, costumbres, los regímenes y todo lo que está presentando Pablo aquí,
Miren, no hay gracia de salvación y no hay, solamente hay condenación y muerte que surge con la ley. No hay salvación en ello. Ahora, como usted mencionó, antes de que Cristo llegara, su fe, tal como Abraham, realmente fue fe en la promesa y en el pacto del venidero redentor, del Mesías venidero. Los que mantenían eso en mente, diría yo que, por ejemplo, podemos ver que ellos eran salvos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ellos son los que fueron al cielo. No había remisión de pecado con la sangre de toros y machos cabríos, así que creo que es importante lo que usted menciona en el contexto de este texto. Realmente tenemos que enfocarnos en lo que ellos estaban queriendo hacer, que era tratar de guardar y tratar bueno, querían ellos la justificación y la santificación, redención, todos los beneficios del nuevo pacto dados por la cruz. Dependiendo de la ley para recibir eso, uno se hace un transgresor. Y lo que pasa con la ley es esto, y nosotros lo entendemos el día de hoy con nuestras leyes. Si alguien es sentenciado porque han asesinado a alguien y ellos son sentenciados a muerte, en el momento que muere ese individuo, la ley y la pena del pecado, todo ha sido terminado y eso sucede a través de la muerte. Aún una persona que sirve cadena perpetua, cuando muere, esa persona termina su sentencia y el pecado con respecto a lo de la ley termina. Así que es hermoso cómo el Señor presentó y dio la manera de poder, de morir, de hecho, porque cuando Cristo Jesús fue crucificado por nuestra fe en Él, somos puestos en Él, Morimos con él. morimos en Él y ya vamos a llegar a esto en el próximo versículo. Así es como ese proceso sucede y es esencial, no hay rodeos, la muerte va a llegar por la ley, que somos nosotros los que experimentamos toda la pena o aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y no solo guardando y cumpliendo con la ley, pero también experimentando la muerte y el proceso, pero ahora tal como Él, nosotros somos resucitados en vida. ¿Cuánta de la iglesia primitiva, cuánta continuó tratando de añadirle ley a la gracia? O si cuando aprendieron lo que Pablo enseñaba. Pienso, otros quieren participar. Bueno, la evidencia del libro de los Hechos nos enseña por Hechos 10, que fueron unos 10, 11 años en el nuevo pacto, 10 años después del Calvario, del Pentecostés, que Pedro todavía estaba observando las leyes de la comida o de la dieta, por decirlo así, y la visión que él tuvo en Jope. Y el Señor le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y él dijo, nunca he comido nada inmundo. Entonces, esa es la evidencia que aún 10 años en el nuevo Aún seguía pacto, la ley. la iglesia primitiva todavía estaba siguiendo la ley, probablemente todavía en el sistema de sacrificios, observando los días de fiestas, todas esas cosas, por lo menos hasta ese punto, porque ellos realmente no habían visto la provisión que Cristo había proveído. Pero ¿cómo fue que guardaron la ley y no podían ir a Jerusalén? Muchos de ellos para ofrecer sacrificios y todo eso. No iban. Todavía estaba sucediendo en esos primeros 10 años. Ahora es Los días de fiesta, ellos iban. santificación y pero acordémonos que la iglesia primitiva no se expandía fuera de Judea en los primeros años. Tal vez hasta Samaria, miramos eso en Hechos 8, pero si no se estaban expandiendo a los gentiles hasta Hechos 10 y aún Pedro fue llamado a la gente de Jerusalén en Hechos 11, la esparción del evangelio iba a ser limitada. Entonces estos judíos hubieran mantenido los mismos procedimientos que siempre habían tenido. Pero ¿qué no le puso un fin a todo eso cuando Tito, no Tito, pero ¿cómo se llama? eh, de El año 70 70 años después DC. de la muerte Sí, de cuando Cristo. destruyeron el templo. 130, El me año parece, 130 DC también, o 135. 35. Cerca, sí. Pero esos dos eventos fue el sistema de creencia. Fue el apóstol Pablo, cuyo ministerio no comenzó para la iglesia hasta
43, 44 después de Cristo. Y Antioquía, ahí es donde él empezó su enseñanza completa en el mensaje de la cruz. Eso fue 14, 13 años a a- en la existencia de la iglesia. Entonces el ministerio de Pablo realmente empezó a enfatizar lo que Dios le mostró a Pedro, pero para un judío, y hubiera sido una lucha para, en primer lugar, acordémonos que es un paso a la vez. Bueno, ustedes pueden ir y participar con los gentiles. Ahora, 10, 11 años en la iglesia y todavía les enseña que no pueden comer con los gentiles. Y la salvación era estrictamente para los judíos. Esa es la enseñanza de ellas. Entonces, eso abriéndose, entonces empezó a mostrar que los gentiles pueden ser salvos. Y después de eso, Pablo llegando, el mundo gentil tenía que decidir lo que tenían que hacer con ellos. Entonces, la empezamos en Hechos 21, 22, que Santiago parece que todavía está observando la ley con muchos judíos, porque él le dice a Pablo, mire en cuántos judíos tenemos aquí en Jerusalén y son celosos de la ley. Entonces, la transición de la ley no fue fácil, no fue simple, y Pablo dirigió ese movimiento y no fue instantáneamente aceptable. Bueno, en sus estudios de historia, ¿quién en esencia tomó el lugar de Pablo cuando él fue ejecutado por Roma? Bueno, Timoteo, Apolos, esos dos vienen en mente. ¿Tenemos escritura y contexto para eso? Las últimas cartas de Pablo que fue a Timoteo. Marco hubiera sido un joven que él podía presentar la verdad, aunque él lo resistió al principio. Pero Timoteo parece que es En tradicionalmente, ciertas áreas también el apóstol Juan habría tenido gran influencia. sí, en los últimos 20 años, sí, buen pensamiento. Sí. Sí, porque Juan fue el último apóstol viviendo hasta la marca de 100 años del primer siglo. Pero la iglesia continuó con problemas en esta área. Todavía lo tiene hoy, hermano Swagger. Bueno, sí, supongo, pero ¿a qué se refiere con que aún el día de hoy sí? Bueno, si yo le digo a los creyentes que están escuchando ahora que no son responsables de guardar los 10 mandamientos, ¿qué reacción vamos a tener? Yo diría que usted está equivocado. Bueno, dígame por qué. Bueno, sí, correcto. No puede excluir el día de reposo, tiene que tomarlo como es dado. Ese Espera un séptimo momento. día puede En espiritualizarlo, el Nuevo pero no. Testamento, mire, esto jamás se eliminó o se presentó. Correcto, sí, pero todo el pacto, todos los demandos del todo el pacto ya no es mi responsabilidad, no es mi pacto. Todavía moralmente estoy unido a Dios a través de Cristo. Aún es incorrecto mentir, Así es es. pecado robar. Pero los 10 mandamientos no es mi pacto. Bueno, sí, pero Son guardados por mí en Cristo, punto. Si no, tengo que guardar el día de reposo también, porque no puedo tomar las escrituras literales del séptimo día e ignorarlo, y no significa descansar en Cristo. fue ignorado en el Nuevo Testamento. Bueno. Sí, sí y no. Miren, tengamos cuidado con eso. Cuando uno se fija en el propósito, el espíritu de lo que se involucró en todo esto, los creyentes el día de hoy, de hecho, tenían una responsabilidad o tienen una Exactamente. responsabilidad mucho más grande porque la ley está escrita en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos redarguye, nos convence. Ahora, bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley, los 10 mandamientos, hablando de esto en particular, el adulterio era, bueno, era un pecado, era malo, era una violación de la ley. Jesucristo presentó otro nivel y dijo que si solo ven a una mujer y la desean, la codician, Correcto. han cometido ese acto de adulterio. Entonces, la realidad es que en el sentido de el enfoque en el exterior, en el cumplimiento de la ley exteriormente, era todo lo que Correcto. tenían en el antiguo pacto, pero hoy, cada día es nuestro día de reposo en Cristo. Estamos hablando del día nada más, pero miren, el sábado aún sigue siendo de
del atardecer el viernes hasta el atardecer el sábado, aún sigue siendo el Shabbat, el sábado, el día de reposo. Y lo hacemos nosotros el domingo, el día de Correcto. hoy. Pero ahora está espiritualizando lo que no fue intentado. Ese es el antiguo Correcto. La pacto. ley moral. Miren, yo creo que tenemos que decir que aún, tal vez no debemos decirlo como lo presentó, porque Bueno, la ley moral continúa. Solamente fue dado como sombra bajo la ley. La ley era una sombra, entonces eso incluye la ley moral, en mi opinión, sí, porque lo que eso significa es que, que era solamente una sombra de una ley moral más grande que vendría bajo el nuevo pacto. Nerea, lo que está diciendo técnicamente no está atado a eso. No es sabio decir que no estamos obligados Tenemos que así. decirlo de esta manera y lo voy a decir como Pablo lo dijo. Ya no soy responsable a la ley en ninguna manera. Soy responsable a Cristo. Sí, pero usted es responsable de lo que la ley era, lo que significaba. En el Nuevo Testamento, lo único que no se menciona es el día de reposo. Bueno, Pablo, Pablo menciona estos otros mandamientos. ese es el problema. Si decimos que tenemos que guardar todo menos, entonces están haciendo lo mismo que los judaizantes están diciendo. No se puede guardar, no es mi responsabilidad. Mi Bueno, bueno, responsabilidad, entonces ¿va a robar usted? mi responsabilidad es a la naturaleza y carácter de Cristo que es exhibido a través del antiguo pacto, pero para decir que soy responsable al pacto mosaico es desechar el hecho de que Cristo pagó por todo en el Calvario. Yo no tengo que decir que ese es mi pacto, no es mío, no es mi responsabilidad. Yo soy responsable a Cristo que me une a la ética más alta moral que ha existido. Hay tres gran revelaciones de Dios del hombre, de su carácter y naturaleza. La primera fue conciencia, la segunda fue la ley de Moisés, que realmente, sencillamente, escribió lo que estaba diciendo la conciencia. Pablo enseña eso en Romanos capítulo 2, pero cuando viene Cristo, Él inicia un nuevo pacto con una ética moral más alta. La ley lo quebró, pero la ley no es mi pacto. Si soy responsable por los 10 mandamientos, también soy responsable por los días de festivos, estoy responsable por todas esas cosas. No, 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 no es correcto, porque esos días de fiesta no son la ley moral. Sí lo son, porque si no lo guardabas, ya no estaba en el pacto. Sí son morales, tenemos que tener Bueno, sí, cuidado. pero la responsabilidad debajo del pacto son dos cosas diferentes. Solamente porque soy responsable en guardar la ley moral no significa que yo me estoy sometiendo al antiguo pacto. Correcto. Tenemos que tener cuidado como lo decimos, porque hay contingencias que están Pero diciendo, sí somos responsables en cuanto a guardar la ley moral. somos responsables a Cristo, somos responsables a la naturaleza y el carácter de Dios que ha sido exhibido desde el primer día en toda la ley y los profetas hasta hoy. Lo que no es mi responsabilidad es por el pacto que fue dado a la gente, al pueblo de Israel para mantenerlos separados, para mantenerlos diferentes y distintos, para mantenerlos peculiar. No soy responsable a la ley que Dios le dio a Moisés para darle a Israel. Ese no es mi pacto, tenemos que entender eso. Eso no significa que yo desecho la información que me da la naturaleza y el carácter de Dios. Bueno, realmente está diciendo lo mismo. Sí, pero si decimos, si usted saca una sección del antiguo pacto y dice que es mi responsabilidad, entonces, ¿por qué no la circuncisión o los días festivos? Santiago digo, si no lo guarda todo, eres culpable de todo. Entonces, no puedes sacar una parte y decir que ese es mi pacto. No lo es. Yo tengo una ética más alta moral en mi compromiso a Cristo. Literalmente, Pablo llama esta la ley de Cristo en Gálatas 6:2 y también 2 Corintios 9. Él dijo, no estoy bajo la ley de Moisés, pero estoy bajo la ley a Cristo. Entonces, lo que representa a Cristo, la manera de mantener una relación con Dios, la manera de cómo es presentado el nuevo pacto, las enseñanzas de los apóstoles, todas esas cosas son morales en un sentido de lo que Bueno, hacemos.
Sé que no está diciendo, yo sé que usted no está diciendo que no hay problema con robar, hacer Nunca trampa. dije eso. Yo Sí. dije que mi antiguo pacto no es mi pacto. Otro ejemplo sería, no cometerás asesinato. Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto dice que cuando uno calumnia o destruye la reputación de alguien, odiar es Sí, pero asesinato, asesinato es homicidio. asesinato. Pero va más allá, un nivel Es moral un más moral más alto. alto. Que es- Pero significa que aún se puede ejercer, aún está activado. Bueno, lo que no es invocado es los 10 mandamientos, sino que la Pero naturaleza, estoy tratando, necesitamos explicarlo la más. naturaleza y el carácter de Dios nunca cambia y es exhibido a través de las escrituras. Pero hay que tener cuidado cuando decimos que no tenemos que guardar, cuando tenemos que guardar. Creo No, que para tomar eso literalmente tenemos que tomar todos los pactos literalmente del así Antiguo es. Testamento, porque el Antiguo Testamento o el pacto con Noé fue referido en la Escritura como un pacto eterno. Con Abraham fue un pacto eterno, con Moisés fue un pacto eterno, con David lo mismo. Cada uno de estos pactos nos dan un poco más luz del pacto que sería establecido en Cristo. Entonces, si tomamos a Moisés literalmente y nos encontramos añadidos a esto, no tenemos que tomar también a Abraham y a los demás también. Bueno, no lo estamos haciendo. Y estoy fuerte con esto porque si no lo decimos correctamente y apropiadamente y correcto, hay gente, Bueno, pero no está diciendo que está bien nunca dije eso, robar y matar y todo eso, no ¿verdad? estoy diciendo eso. Pero es malo, ¿verdad? Por supuesto, sí, sabemos Sí, eso, sí. Mucho mal pero o era malo malo antes de que la antes de ley la fuese la ley. ley. Bueno, no estoy diciendo que es parte del pacto, no estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que es incorrecto, es un error, es un pecado. Sí, hay que definirlo correctamente porque hay grupos de personas Entonces, ¿cómo se define propiamente? de la manera que lo estoy haciendo. De la manera que lo estoy diciendo es decirle que la ley del antiguo pacto que se le fue dado a Moisés y demanda de Dios, por Dios en el Sinaí, ya no me está atando a mí. La naturaleza y carácter de Dios que ha sido exhibido primeramente en conciencia, la ley de Moisés y después en Cristo y ahora por el Espíritu Santo, yo soy responsable por ella. Pero el Señor y Pablo ambos incluyeron esos mandamientos menos el día de reposo en lo que el creyente debe hacer. Lo que se puede decir es que toda doctrina del nuevo pacto que es enseñado por los maestros del nuevo pacto, Cristo, los apóstoles, estas características que son mostradas en el nuevo pacto, es mi responsabilidad, es parte del nuevo pacto. Eso no es el viejo, ese es el nuevo pacto, mostrando lo que sabemos que es la naturaleza correcta y carácter de Dios. Esas instrucciones que tenemos no son los 10 mandamientos, pero lo muestran. El Espíritu Santo no va a indicar que usted va a poder hacer cualquier cosa que es en contra de la naturaleza y el carácter de Dios. Eso es lo que hace la cruz y el poder del Espíritu, la revelación más grande de la naturaleza y carácter de Dios. Porque adentro de nosotros podemos sentir que es malo robar, asesinar, es malo mentir, es malo tener ira, lujuria y sabemos por eso porque esa es la naturaleza y carácter de Dios, pero en ninguna manera yo voy a decirle a la gente que regrese a guardar ese pacto, porque ese pacto, yo estoy muerto, estoy muerto En referencia a los 10 mandamientos, tenemos que decir de que uno sí los guarda. Sí guardamos los 10 mandamientos en Cristo. en Simplemente Cristo. eran una sombra de una ética mucho más grande bajo el nuevo pacto. Entonces, ¿por qué no guardo el séptimo? Pero sí lo está guardando. El sábado se guarda en Cristo. Entonces sí estamos siendo obedecidos, no los eliminamos en el nuevo pacto, simplemente que se amplifican en el Nuevo Testamento. No No es, es eliminado. Él cumplió todas estas cosas entonces en Cristo. Cuando miramos la ley, los 10 mandamientos y todo eso, ellos fueron prescritos en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Pero ahora miramos y podemos comparar el fruto del Espíritu y la obra de la carne. Mientras el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones porque estamos en Cristo, cuando el fruto del Espíritu, que eso debería crecer
mientras las obras de la carne menguan, los resultados negativos que ponía en las acciones de nosotros, el fruto del Espíritu lo va a eliminar. Ahora, si mantenemos los estatutos individualmente y ordenamos nuestros pasos haciendo eso, estamos en peligro en lo que está hablando en estos libros. Sí. Ese es mi punto. Ahora, el argumento que yo he leído en los últimos años tomaría esta declaración de que estamos guardando los 10 mandamientos y hace la pregunta, bueno, si está manteniendo, si está guardando los 10, ¿por qué no está guardando el resto? Creo que tiene que ver con semántica. Es usado en contra de las provisiones del nuevo pacto. Romanos 7, Pablo dice que estoy muerto a la ley a través del cuerpo de Cristo. O lo estoy o no lo estoy. No tengo responsabilidad a la ley mosaica como una entidad que tenemos que seguir. Su autoridad he sido soltado de su autoridad, he sido casado con Cristo y a través del matrimonio de Cristo ahora puedo presentar fruto a Dios, porque casado a la ley no puedo presentar fruto. La ley tenía su propósito, pero de acuerdo al autor de Hebreos es absoluto, no todo, pero todavía podemos aprender de las sombras, tipos, la naturaleza y carácter de Dios. Mi responsabilidad es a Bueno, Cristo. digámoslo de esta manera. ¿Usted no cree que esto fue llevado a cabo, o más bien que traspasó y subió al Yo nuevo pacto? Yo creo que todo lo que fue moral y de la naturaleza y carácter de Dios que fue exhibido en conciencia en ley y ahora por el Espíritu es mi responsabilidad. Repítalo, por favor. Todo lo que fue exhibido a la humanidad a través de la conciencia, en segundo, a través de la ley y ahora a través de la persona del Espíritu Santo morando en el creyente que me muestra la naturaleza y carácter de Dios, lo que Dios le gusta y lo que no le gusta, eso es lo que soy responsable. Creo que estamos diciendo lo mismo. Si era malo robar antes de la ley, es malo Correcto. robar después de la ley también. Ese Eso no es el no es el problema. No tema. estamos Ese no hablando es el de tema. eso. Tu Lo- declaración antes que no tenemos que guardar los 10 mandamientos, ese es lo principal. Sí, Ahora, cuando decimos eso necesita explicación. traté de He hacerlo. tratado de decirlo. Reveló una porción. Sí, pero estoy tratando de entender que si somos responsables a una ética mayor, esa declaración sería incorrecta. Somos responsables bajo el nuevo pacto a una ética más alta de lo que se presentó en los del antiguo pacto. Pero decir que ahora tenemos que guardar todas las leyes es inválido. Ahora, yo no creo que Él me quiere matar en este momento, es diferente, ¿verdad? no estoy, yo solo estoy diciendo, hay una gran confusión en el cuerpo de Cristo ya. Y si vamos a literalmente guardar una porción de la ley mosaica, usted tiene que literalmente guardarla toda. Así que siendo libre de la ley mosaica no significa que me libra del código moral, pero sí me libre de la ley moral, en un sentido de que esta es mi obligación. Soy libre de Bueno, pero ¿usted no cree que tiene la obligación de no robar? eso, no es lo que estoy diciendo. Si no nos presentamos al pueblo y no predicamos fuertemente que somos libres de la ley mosaica, todo aspecto de ella, nosotros le damos el permiso al judaísmo, al judaísta de hoy de venir y animar a la gente. Bueno, están diciendo que usted tiene que guardar esto, entonces ¿por qué no esto? Ese es el argumento del judaísmo de la persona de hoy, hermano Swagger, ese es grande, a menos de que digamos, como Pablo dijo, estoy muerto a la ley, eso significa que mi relación a la ley es totalmente ha terminado, estoy muerto a la ley, no significa que no estoy vivo para Dios, estoy muerto para la ley. Eso es lo que estoy enseñando, predicando, la ley mosaica no es mi pacto y para traer confusión al pueblo y hacerlos pensar que hay una porción que todavía tengo responsabilidad, no trae la ética más alta y por lo menos aprendemos cómo vivir en el nuevo pacto. Entonces, ¿cómo tratamos con la ley moral? Bueno, todo es moral, hermano Swagger. Y usted tendría problemas
dividiendo moralidad de los sacrificios. Ahora, si no hace los sacrificios, era un pecado moral. Entonces, la ética, carácter y la naturaleza de Dios, lo que sabemos de Dios y lo que Cristo ha revelado a nosotros de Dios, eso es nuestra responsabilidad. Entonces, es bien difícil separar la ley. Yo sé que lo hacemos, pero nunca fue hecho por Pablo, y ese es el sentido de la ley moral, civil y ética. Eso fue creado en 1800 por una línea calvinista bautista y algo al principio, pero Pablo no trata con los tres aspectos de la ley. Él dijo, cuando yo soy muerto con la ley, es la ley completa, no parte, sino que eso es lo que estoy tratando de decir. Tenemos Sí, acceso a una ley más alta que se le fue dado antes, la revelación más grande de Dios, su carácter, su naturaleza es en Cristo. Tengo que soltar todo eso para llegar a esto, y cuando acepto a Cristo completamente y mi confianza está en Él y lo que Él ha hecho, entonces el código moral de Dios, la ética y la naturaleza y el carácter de Dios es reforzado y enseñado a mí por la persona del Espíritu Santo en una medida más grande que antes tanto. Y Jesús dijo, cuando me has visto a mí, has visto al Padre. Yo soy responsable a Él. Eso es lo que estoy diciendo. Mi responsabilidad no es a la ley de Moisés, sino que a Cristo. Pablo dijo lo mismo en 2 Corintios 9 y en Gálatas 6:2. 100%, sí. Entonces estamos hablando de un código moral mucho más alto, Mucho más, mayor. sí. Sí, Y no degrada, tenemos que pausar, no degrada la naturaleza y el carácter de Dios que ha sido revelado. Refuerza eso. ya volvemos. Espero que así sea. Ya estamos de vuelta y quiero que leamos esto para poder respaldar lo que dijo Lauren. Sigamos, por favor. Porque yo por la ley Cristo ha guardado perfectamente la ley y ha sufrido su pena justa, todo por mí. soy muerto a la ley. La ley no está muerta, pero yo, y eso es lo que el hombre ha estado diciendo, la ley no está muerta, pero yo estoy muerto a la ley en virtud de haber muerto con Cristo. Para vivir a Dios. Indica aquello que solo puede ser hecho por Cristo y nunca según la ley. ¿Es lo que usted está diciendo? Sí, Señor. ¿Quiere añadirle algo o no? Bueno, voy a corregir un poquito. 1 Corintios 9 es un estudio que todo creyente necesita estudiar cuidadosamente. Repítalo, por favor. 1 Corintios 9 y los versículos aquí donde Pablo nos dice, es donde está abajo, porque dice, cuando estoy con el judío, entiendo lo que están diciendo, pero no estoy bajo la ley de Moisés. Dijo, cuando estoy con los gentiles, entiendo, pero como alguien que no está bajo la ley, pero después dijo de esto, no como que si estoy bajo la ley de Cristo. Así se declara en la versión mm, de King James. En el lenguaje griego, literalmente, ano Christou, sino que estoy en la ley a Cristo o estoy bajo la ley de Cristo. Estoy no bajo la ley mosaica, sino que estoy bajo la ley de Cristo. Y su comentario en ese pasaje en particular, usted lo dijo muy bien. Todo creyente tiene responsabilidad a Cristo. Yo quiero que los creyentes sepan que somos libres de ser responsables de cualquier cosa, sino que a Cristo, y responsabilidad a Cristo me une a la naturaleza y carácter de Dios. Acción correcta de acuerdo a la naturaleza y carácter de Dios. Puedo ver la naturaleza y carácter de Dios exhibido en las Escrituras, antiguo y nuevo, pero no estoy bajo la ley. Ese es mi punto. Soy libre de eso. No soy libre de vivir correcto, actuando correcto. El código moral de Dios es más grande hoy que las leyes antiguas. Esas son obsoletas. Por ejemplo, moral. Lo hemos dicho por mucho tiempo. El código moral de Dios
demanda que esté en Cristo y Él crucificado solamente porque el código moral del nuevo pacto demanda el blanco correcto de fe. Eso no puede ser salvo sin eso. Ahora, la decisión moral de confiar en Cristo y la cruz me presenta a la provisión del nuevo pacto. Estoy bajo eso. Esa es la ley de Cristo, no es la ley mosaica. Y la ley de Cristo, nuevamente, como Él exhibió en Mateo 5, 6 y 7. Él dijo, ellos han escuchado que ellos han dicho, pero yo os digo, él presenta la ética más alta en la presentación del Espíritu Santo. Él da 6 razones por la cual la ley antigua es incompleta, es obsoleta. No puede ser por usted o aún presentarle el Espíritu de Dios que fue dado. Entonces, es antigua, obsoleta. Entonces, yo estoy bajo la ley de Cristo, estoy obligado a Cristo, he nacido de nuevo, estoy obligado a Cristo. Ese es mi código moral. De ahí sale y puedo extenderlo a través de las Escrituras y Bueno, espero sí, que lo estoy pero diciendo bien. sí, correcto. Lo que acabas de decir es correcto, pero aún es incorrecto y es un pecado robar. Sí, no hay duda en eso. Aún es pecado no estar bajo la ley, lo cual es correcto, ¿verdad? No estar bajo la ley, pero aún es pecado mentir. Correcto, pero no tengo que guardar un día. ¿De qué está hablando? El mandamiento número 7. No tengo que Mm, guardar un día. No es mi responsabilidad. Estoy muerto a esa ley en Bueno, su sí, totalidad. en el Nuevo Testamento el séptimo día no se menciona. Nuevamente, soy libre de la ley, soy libre del sistema de sacrificios, pero lo que estoy atado Todo lo es, demás sí en el Nuevo Testamento, los otros 9 mandamientos. así es, por eso han sido presentados del antiguo al nuevo, pero no son los 10 mandamientos son, Papá, usted dijo anteriormente, usted dijo que nosotros debemos guardar todo lo que Cristo es. Él es la nueva ley así moral es. y Él repite lo que se halló en la ley, ¿verdad? Fuera Hay, del sábado, en- lo cual establecería como correcto, nuestra nueva responsabilidad. correcto, Eso es a lo que quiero llegar. Quiero leer esto, si es que esto puede ayudar. Lo primero que se puede considerar, o lo primero que se ha consideran las bienaventuranzas, Jesucristo dijo, habéis oído esto de la ley. correcto. Y esta solamente es la opinión de un hombre, pero siento que fue de mucha ayuda solo para presentarlo aquí con la información ya dada. Él dijo, pero yo os digo a vosotros, él está estableciéndose a sí mismo como la Autoridad. autoridad. Robert Mounce, un erudito griego muy respetable, hizo un comentario diciendo, Jesucristo no contradice lo que se dice, lo que se dijo, sino que lo trae a un enfoque mucho más ético. En otras palabras, Jesucristo no está diciendo que la ley dada a través de Moisés fue inferior. En vez de eso, él está diciendo que significaba y significa mucho más que cualquier persona, incluyendo a Moisés, llegó a pensar o puede llegar a pensar. Ahora Jesús, la palabra, el verbo encarnado, revela cuán santo Dios es y cuánto su santidad requiere. Queriendo decir que ningún hombre, ni Moisés, pudo interpretar correctamente lo que la ley estaba diciendo. Esencialmente Jesús está diciéndole a la humanidad, si tuvieran los ojos espirituales que yo tengo, ustedes hubieran entendido cuando se dio la ley qué significaba esto. Debieron haberlo entendido, pero nadie pudo hacerlo hasta que Cristo llegó. Entonces, no se trata de que, bueno, por supuesto, lo que Jesús mencionó, el código moral, los requerimientos, Y los apóstoles que son las voces de Cristo nos están y dando. la voz del Espíritu Bueno, lo Santo. hemos dicho todo el tiempo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Correcto. Entonces, no está excluyendo esa ética moral de la ley. Pablo dijo, yo no hubiera conocido el pecado o la codicia hasta que vi el mandamiento Correcto. de no codiciar. Eso es cierto. Hay, hoy, el código moral de Dios es revelado a través de conciencia, a través de la ley de Moisés, a través de las Escrituras, a través del Nuevo Pacto y a través del Espíritu Santo. Estas son las grandes revelaciones de Dios a su naturaleza y carácter. Ahora, cuando nosotros desglosamos un pasaje, las leyes dice qué significó el actor cuando él dijo lo que él dijo.
y regresamos y estudiamos el pasaje y miramos cada una de las cosas que él dijo y después decimos, bueno, los que oyeron eso entendió lo que la persona quería significar la escritura. Tenemos que ver eso y tratar de figurarlo. Cuando miramos los 10 mandamientos y los estudiamos, había un énfasis fuerte moral en todos los mandamientos, con la exclusión del séptimo. La evaluación del mandamiento número 7 es que tenemos que guardar un día. Entonces, si estoy atado a los 10, estoy atado al séptimo. Si soy libertado de los 10, soy libre del séptimo. No me liberta de la naturaleza y el carácter de Dios. Pero el Es Espíritu lo único que Santo, estoy tratando de decir. pero el Espíritu Santo no puso el séptimo mandamiento en el texto. Correcto. Y Jesucristo no repitió que guardaréis el sábado o el día de reposo. Correcto. Pero los 10 mandamientos se encuentran en la ley de Moisés. Y si usted dice, Pero usted acaba de decir que nuestro nuevo requerimiento es todo lo que Cristo dijo en el Nuevo Testamento a los apóstoles, y si eso no está allí, entonces somos responsables de guardar todo menos el día de reposo. bueno, muéstrame donde los 10 mandamientos son presentados como se lo presentó Bueno, Dios a Moisés. esencialmente podemos comenzar desde arriba. No puede porque no lo están. Usted dijo. Bueno, pero entonces estamos hablando de todo. Entonces, los 10 mandamientos como fue presentado no existe en el nuevo pacto. Es lo único que estoy tratando de decir. Sí, en forma de lista no, pero en el Nuevo Testamento sí existen, No el séptimo. excepto, y ese es el punto. Pero ese es el punto, ¿verdad? Si lo miramos, si lo Si están examinamos, ahí, el punto que creo que quiere decir que si estuvieran escritos si sería la responsabilidad nuestra. regresamos a la ley de Moisés y dice, esa es mi responsabilidad. Y eso es lo que estás diciendo cuando estás diciendo que yo soy responsable por los 10 mandamientos. Está incorrecto, porque los 10 están listados y el séptimo es el día de reposo. Y soy libre de todo y estoy diciendo y usted está diciendo lo Sí. mismo, pero cuando usted dice los 10 mandamientos, usted está regresando a la gente regresando donde fue yo soy responsable por esto, está diciendo, entonces tiene que decir también que soy responsable por y lo otro. Eso es lo que Pablo está tratando de detener, no está tratando de detener el código moral, nunca lo estaba, no era su intención. Entonces todo esto depende del día de reposo entonces. La evidencia, Creo que no lo estamos diciendo bien porque los judíos no habrían aislado los 10 mandamientos. Todo hubieran sido los 613. Así que sí, tenemos que ver todo. Nosotros desglosamos las cosas de esa manera, sí. pero ellos no lo habrían hecho. Entonces, si nosotros violamos una de esas reglas, violamos Sí. todo. El punto que quiere hacer, mire, estoy de acuerdo, pero lo tengo que decir, mire, los 9, por supuesto que no son el día de reposo, sí se repiten en el Nuevo Testamento. Que hace mi Sí, aún usted responsabilidad. también tiene la razón. Sí, Josh, pero tiene toda la razón. Tiene toda la razón que las 300 leyes no son, o más bien que todo eso Hay no, 13, no envuelve todo eso, pero creo 613. que es justo decir que somos responsables por cualquier cosa que se repita en el Nuevo Testamento, que Absolutamente. coincida con lo que Lo Pablo he está dicho. diciendo. Pero no la ley mosaica, eso es lo que La estamos ley diciendo. La ley mosaica, mosaica correcto. no fue repetida en el Nuevo Testamento. La ley de Cristo que realmente lo condensó a los dos principios. Bueno, sí, es una combinación de la ley que conocemos, creación, conciencia, Cristo, apóstoles, enseñanza y la persona del Espíritu Santo revelándonos la verdad de lo justo y del Absolutamente. pecado, y todo eso cae bajo la osmosis de la ley de Cristo. Y a eso es a lo que estamos atados y conectados, pero no estoy atado a una página de lo que Moisés escribió, ni una sola página, ya no. Yo sí estoy atado a lo otro, y por eso es que tenemos que hacer una distinción. Si estamos luchando nosotros con ese pensamiento hoy, imagínense cómo fue eso hace 2000 años cuando Pablo dijo, Buen punto. ya no sois responsables ante esto. Él se habría encontrado con la misma conversación que acabo de tener. Peor, O peor, sí. fue una explicación, fue un gallo, no fue un tutor, una enseñanza, un maestro que le lleve ese punto. Entonces está uniéndolo.
literalmente. Correcto, para un pueblo específico en un tiempo específico. Y si no entendemos eso como el argumento para la mayoría de los que guardan la ley el día de hoy, oh no, eso aún es una obligación y es lo que tratan de enseñar y predicar cuando decimos que cualquier porción de esto aún es obligación. La ley en general, en su totalidad, en su plenitud, nosotros ya estamos muertos a ella. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con los códigos morales? Bueno, Todos. todos son morales. No, 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 no de esa manera. Miren, esos mandamientos dañan a la gente si los violan. Los otros de lo que usted está hablando, no. Correcto. Nuevamente, moralidad es exhibido en la naturaleza y carácter de Dios en todas las maneras que hemos dicho. La ley, sencillamente, Correcto, pero entonces, ¿cómo llamamos eso? la naturaleza y carácter de Dios. Esos principios como el diezmo existe, precedía a la ley y continúa el día de hoy bajo el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Estos principios no podemos relegarlos a que son solamente introducción en la ley mosaica o introducidos en la ley mosaica. Había una pena muy fuerte bajo la ley mosaica, pero estos componentes morales, hermanos, a ver, como matar, robar, hurtar, mentir, fornicación, adulterio, todo esto, esas cosas eran enseñanzas y principios que Dios tenía existentes desde antes de que la ley mosaica se diera y continúan después. La diferencia es que ahora, el día de hoy, yo no defino todas estas cosas por la ley mosaica. El Espíritu de Dios trata con mi corazón y es el poder del Espíritu Santo que convence, que de hecho nos sostiene, nos retiene, bueno, mire, ahora con solo perder el temperamento es pecado y nos redarguye, nos convence el Espíritu Santo. Y eso no era el caso bajo la ley mosaica. Uno no iba a encontrar eso. Ahora cada matiz de nuestra vida depende del Señor. El día de hoy ya no se trata de una producción del cumplimiento de la ley, sino que el Espíritu de Dios debe producir el fruto del Espíritu en nuestro corazón. Así que si nosotros regresamos y vemos la ley mosaica, estamos poniéndonos solo bajo algo que ahora, como usted dijo, es arcaico. Ya no es válido, es obsoleto. Es la mejor manera de decirlo. No es malo, incorrecto, absoluto. Obsoleto. Es como si tuviéramos una computadora, pero queremos usar una máquina de escribir. El teléfono en la cocina. Sí, ahora tenemos algo mejor. Así. Sí. Ya se nos acabó el tiempo. Bueno, mire, pero no hay que robar ese teléfono de cualquier manera. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Quiero que pensemos muy bien. Ha sido muy interesante. Los amamos. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.